Tratamos, Eva. Bien, muy buenas tardes. Tal como habíamos acordado en la sección de la mañana, tarde, vamos ahora a escuchar a Ramsés Mayor, quien va a hacer una especie de continuidad y comentarios en torno a la presentación de Alfonso Reyes. Ramsés se encuentra ahorita en Ibagué. Está trabajando junto con Alfonso en un proyecto en el que seguramente nos va a comentar ahora, y le agradecemos a Ramsés que haya podido estar virtualmente, ya que las circunstancias nos impidieron poderlo tener acá presencialmente. Básicamente el tema de vida se convirtió en así que una pesadilla que finalmente no pudimos. Más que nada, Ramsés, adelante y bienvenidos y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a ti y al resto de las personas que han estado involucradas en esta coordinación. En particular, agradezco todo lo que hicieron para hacer posible que yo estuviese allá en Chile y que lamentablemente no se dio por lo que mencionaste, por la demora en aprobar la visa que yo requiero en mi condición de venezolano para Chile. Bueno, ya nos habíamos saludado informalmente, un afectuoso saludo para todos los amigos de Lápiz, los viejos, como el padre fundador Hernán López, que creo que no se ha incorporado, y tantos otros que poco a poco se fueron incorporando en el Lápiz, y los nuevos, los que he conocido solamente en la pantalla, los que ya llevamos unos cuantos años compartiendo el lápiz, como Ricardo Barrera. Un afectuoso abrazo para todos. Bien, Alejandro habla de continuidad. Yo me uno a su deseo, ojalá fuera continuidad. Vamos a ver si logramos que sea algo de continuidad. Yo pienso que Alfonso Reyes, la mañana, le hizo honor a esto que escribo acá. Y es que lo que ocurre entre nosotros y lo que hacemos se dibuja sobre el fondo de lo que ha sido, de lo que hemos sido, de lo que ha sido nuestro devenir. Y lo que hizo Alfonso, a mi modo de verlo, fue dibujar una posible narrativa, un cuento de la historia de la Universidad de Ibagué, en particular a partir del punto donde él ingresa en esa historia y tiene además un papel protagónico en esa historia, hasta el punto en el que se encuentra hoy. Y yo diría que la nota que describe esa historia que él ha hecho hasta el punto donde se encuentra hoy es una frase que me parece que él usó, no estoy completamente seguro, que es la de una universidad en construcción. Y es que yo creo que una universidad siempre tiene que ser una universidad en construcción. Me parece que le es esencial a la universidad ser una universidad en construcción. Y esa condición esencial de la universidad me parece que la realiza Alfonso en su proyecto, en su modo de ser, porque es el estar parado en un cierto punto y estar proyectándose, estar en una especie de estado de eyecto sobre esa base, sobre esa plataforma de el haber sido, de lo que ha sido hasta ahora la universidad. Bien. Yo quisiera hacer un comentario sobre ciertos aspectos de lo que yo llamaría la tonalidad de mi charla. Y con respecto a la tonalidad, yo estaba pensando en una metáfora que estaba entre lo pictórico y lo musical. Y entonces
le pregunté a una muy buena amiga que es música, sobre la idea de tonalidad en música, y ella, no cito su nombre porque no me ha dado el permiso para hacerlo, pero ella me respondió esto que está aquí, y lo estoy citando textualmente. Dice: la relación que establecen los sonidos con la tónica permite entonces conducir o darle un sentido a dichos sonidos. Este orden se expresa en lo que se conoce como tonalidades mayores a tonalidades menores. Estas tonalidades se han relacionado con estados de ánimo o emociones. Y es que yo creo que siempre en una charla, yo creo que además lo tendemos a ocultar actualmente, pero en una charla siempre hay una tonalidad, siempre hay una disposición. Y cuando digo disposición, es una palabra que voy a hacer de énfasis un poco más adelante. Me refiero a esa mezcla de, como dice ella, un estado de ánimo, una emoción, un sentimiento, un modo de atender, un modo de relacionarse con, un modo de dirigirse a, de prestar atención a, de disponerse finalmente. Entonces, uno se dispone en relación con una cierta presentación, con una cierta charla. Y tal vez vale la pena algunos elementos de esa que confluyen en esa disposición, que están vinculados con lo que comentaba Alejandro de la continuidad. Lo que había acordado tanto con Alejandro como con Alfonso es tratar de fabricar mi charla, improvisar mi charla sobre la base de la charla de Alfonso. Alfonso me dio una primera pista en días pasados, hace pocos días, de la idea que tenía general para la charla. Y anoche, yo realmente la vi en la mañana, me envió unas diapositivas de su presentación que aún estaba en elaboración. Y eso me dio una cierta pista. Ahora, el trabajo pues, que he intentado es, desde que él me dio la primera pista, pues hice algunas diapositivas, pensé algunas cosas. Luego, con su charla de esta mañana, modifiqué un tanto. Entonces, lo que voy a hacer es que va a estar entre algunas diapositivas que estuve preparando y simplemente lo que vaya fluyendo en lo que sigue. Bien, vamos a comenzar. Digamos que Alfonso, al final de su charla, me pasó una estafeta, o un testigo también se le llama, de esta especie de relevo que estamos haciendo, esta carrera de relevo. Y ese testigo es su última diapositiva, en la que simplemente estoy copiando la diapositiva de Alfonso, cita una frase de Heidegger, en la que dice, traducido al español, una cierta traducción: enseñar es más difícil que aprender, porque enseñar consiste en dejar aprender. Yo, esa cita que ya la conocía, yo preferiría una traducción un poquitico diferente, y es, en lugar de decir dejar aprender, permitir aprender. Y cuando cambio la palabra dejar por permitir, trato de hacer énfasis a uno de los significados o usos de la palabra permitir, prefiero decirle como uso, pero tipificado en el diccionario de la Real Academia, con su tercera acepción, que es hacer algo posible. Y entonces ahí diríamos, porque enseñar consiste en hacer posible el aprender. Bueno, yo diría que esta estafeta que Alfonso me pasa, la pregunta por el sentido de eso, y cuando digo por el sentido, me refiero a algo amplio, por la condición de su posibilidad, por su fundamento, por su modalidad de realización, por su expectativa de realización, etcétera, etcétera, etcétera. Es un amplio preguntar. Yo diría que esto proporciona, vamos a decir, algo así como la clave de lo que quisiera tratar en esta charla.
Y para ello me voy a remitir a un punto de la historia de Alfonso, que es el punto en el que yo comienzo a participar de esa historia, que es muy, muy reciente. En este momento, y eso es parte tal vez de esa tonalidad, yo estoy en la Universidad de Ibagué, estoy trabajando en la Universidad de Ibagué, y estoy intentando colocar una mísera semilla, una mínima semilla, en ese amplio territorio que Alfonso ha dibujado y que él ha permitido, siendo énfasis en la palabra permitir, realizar. Alfonso me decía en días pasados, en algún momento, que tal vez él ve su tarea en buena medida como la de crear espacios donde se haga posible la universidad. Y en esos espacios donde se hace posible, podríamos ver como terrenos que se preparan para el cultivo. Lo mío trata de ser una semillita en ese terreno. Bueno, la semilla mía entra en el proyecto, entra en el futuro, entra en aquello hacia donde iría la Universidad de Ibagué. Ese proyecto, llamado la Universidad Necesaria, ya lo mencionó Alfonso, está plasmado en un documento que tiene esta portada que está acá. Y dice, como título completo, la Universidad Necesaria, una propuesta de resignificación de la Universidad de Ibagué. Y es un documento cuyos autores son el doctor Luis Enrique Orozco y Alfonso Reyes. Ahora, en ese título hay una palabra que probablemente captó mi atención cuando comencé a leer el documento. Y esa palabra es la palabra resignificación. Es una propuesta de resignificación de la Universidad de Ibagué. Se quiere resignificar, se quiere rehacer su sentido. Obviamente, rehacer su sentido sobre la base del sentido que trae hasta ese momento. Entonces, tomando esa noción de resignificación como una especie de punto de mira para el proyecto de Universidad Necesaria, pensando en lo que allí está escrito, hay una sección de ese proyecto que se refiere a una especie de revisión de lo que la universidad ha sido a lo largo del tiempo. Y dentro de esa revisión de la universidad a lo largo del tiempo, pues aparecen estos subtítulos que están allí. A mi modo de ver, lo que allí en ese documento se pretende con esta parte es obtener algo así como el hilo conductor, la idea esencial que hace una universidad. Es decir, lo que está allí en el fondo, como yo diría, como ideal. Allí creo yo que es donde encaja esta pregunta: ¿cuál es la esencia ideal de esa institución llamada universidad que subyace y anima su historia? Que tiene formas epocales, diferentes formas epocales, que tiene diferentes formas de expresión. Pero, ¿cuál es en el fondo ese ideal? Y ese ideal yo en parte lo obtengo especialmente de esa sección, entre líneas de todo el documento, y muy particularmente de conversaciones que he tenido el placer y el honor de tener tanto con Alfonso Reyes, muchas de ellas, y con el doctor Orozco también. Voy a remitirme de manera fragmentada a algunas citas que aparecen en esa parte, es decir, en esta sección de la descripción, la comprensión, la narración de la universidad a lo largo de su historia. Voy a referirme a algunas citas que aparecen allí y lo voy a hacer de manera desordenada, pero quiero llamar la atención sobre ciertos aspectos. Voy a tomar de pronto una cita de una cita que aparece, y esa cita es de Carl Jaspers, un psicólogo, psiquiatra notable,
con vocación de filósofo, que por ahí en los años 20 escribe lo siguiente. La universidad tiene la misión de buscar la verdad en la comunidad de investigadores y discípulos. En ella se debe no solo enseñar, por el contrario, y porque la verdad debe ser buscada por medio de la ciencia, es por lo que la investigación es la preocupación fundamental de la universidad y en ella el alumno debe participar para llegar así a una formación científica decisiva para su vida. Cuando aquí se usa la palabra ciencia, la palabra que imagino, yo no he visto el texto original en alemán, es Wissenschaft, supongo yo. Y la noción de Wissenschaft es mucho más amplia que la noción que tenemos nosotros de ciencia cuando oímos la palabra ciencia, que es más cercana a su sentido sajón y vinculada con las ciencias naturales. Wissenschaft es más amplia. Yo quisiera pensarlo como un saber riguroso, como un saber que busca rigor, que busca fundamentación. Bueno, yo estoy resaltando ciertos aspectos que quisiera introducir en su imaginación, en vuestra imaginación, porque quisiera con ellos preparar el terreno para lo que quiero decir. Fíjense, está hablando de una comunidad de investigadores y discípulos, y está hablando de la investigación como preocupación fundamental de la universidad, pero es una investigación que reúne desde el inicio a profesores y estudiantes. Y posiblemente la idea de investigación que tiene Jasper aquí es una idea amplia en la cual cabrán diferentes formas de investigación. Sigo con los fragmentos. Y de nuevo, noten que tengo resaltados en negro y en rojo. La idea de universidad, y esto texto que estoy colocando aquí es de los autores. Luego, un poquito más abajo en el texto hay una cita de nuevo de Jaspers. Pero este texto es directamente de los autores. La idea de universidad, y creo que es esa idea de universidad que están buscando, necesita institucionalización como organización que materializa la idea, una organización que materializa la idea, que pretende materializar la idea, no será otra cosa que un lugar donde se concretiza esa ansia de saber, sin condiciones y en todos los órdenes, esa voluntad de verdad. Se concretiza esa ansia de saber sin condiciones y en todos los órdenes, esa voluntad de verdad. Y recuerden lo que subrayé sobre la noción de disposición. Y luego dice, como realización de la vocación humana de la búsqueda de la verdad sin restricciones, como comunidad de maestros y discípulos movidos por un mismo espíritu. Ese espíritu, obviamente, es esa ansia de saber. Y voy a saltar un pedacito y luego viene la cita de Jaspers. Lo que la verdad es, lo que es la toma de posesión de la verdad, no se puede explicar muy fácilmente. Se va poniendo de manifiesto en la vida de la universidad sin alcanzar jamás término. Y por favor pensemos eso de la vida de la universidad. Y la última cita dice, y su esfuerzo, esto vuelve a ser cita directa del documento, escrito por los autores, y su esfuerzo, se refiere al del profesor, de participar en la formación del estudiante de modo libre, autónomo, responsable, no con alma y tarea de funcionario o empleado, sino como testimonio de una vocación de verdad y eticidad propias, por lo demás, del ethos universitario. Y coloco aquí yo la etimología de ethos, la más acostumbrada, la manera de hacer las cosas, costumbre. Bueno, pensemos en esto de la vida de la universidad. Y para pensar de la vida de la universidad, yo les pido a ustedes que imaginen lo siguiente en relación con la noción de vida. Imaginen un mamífero joven jugueteando
cualquier mamífero joven jugueteando. Un perrito, un conejo, un ser humano, un chimpancé, lleno de vida, lleno de vitalidad. E imaginen, y disculpen lo procaz del contraste, imaginen ese ser vivo muerto, el cadáver de ese ser vivo. Ese ser vivo perdió la vida, no tiene vida. La intuición básica de vida la tenemos allí. No importa que nos digan después los biólogos, que nos diga todos los avances de la ciencia, pero la intuición básica de vida está allí en ese contraste. Y la de vitalidad también. Piensen en términos de vitalidad, la vitalidad del joven, la vitalidad del crecimiento de casi cualquier ser vivo, pero pensemos de nuevo en los mamíferos, en su crecimiento lleno de vitalidad. Y pensemos en un viejo en la que esa vitalidad la vamos perdiendo. Ya no nos movemos como el joven, ya no tenemos esa agilidad, ya el cuerpo lo vamos sintiendo, vamos perdiendo vitalidad. Bueno, yo estoy pensando en la vida y en la vitalidad de una universidad. Una universidad es un ser vivo, y ese ser vivo va más allá de cada quien, pero depende de cada quien. La universidad, entonces, requiere de parte de alumnos y profesores de una disposición hacia el saber y, en general, hacia la vida, sin la cual la universidad no está. Y una disposición, de nuevo aclaro, cuando digo disposición me refiero a esa mezcla que antes mencioné de emoción, sentimiento, interés, dirección de la atención, etcétera, etcétera. Esa disposición propia de la vida universitaria, yo diría, es la curiosidad hacia el saber y el goce de lo bello desde la mirada del arte. Y se trata de una pasión por el cultivo del saber y de lo hermoso. El cultivo del saber y lo hermoso es el cultivo de la verdad, el cultivo de la apertura de posibilidades y de sus fundamentos. Y es esa actitud, esa emoción, lo que yo creo que le da vida a la universidad. Pero además, la vida de la universidad se sostiene y al mismo tiempo alimenta, genera esta disposición por parte de profesores y alumnos. Y entonces se da esa recursión. Es decir, por una parte la disposición mantiene la vida de la universidad y por otra parte la vida de la universidad alimenta, genera esa disposición. Para que una universidad sea universidad, es necesaria la vida de la universidad. Ahora, vamos a dejar en un momento al lado el sueño, el ideal, y pensemos en nuestras universidades, y en particular nuestras universidades latinoamericanas, y muy particularmente las muchas universidades latinoamericanas que han surgido en las últimas décadas. La mayor parte de la actividad que tiene lugar en esas universidades es una actividad fundamentalmente de docencia, de enseñanza, pero además de enseñanza bajo una modalidad que está bastante alejado, así lo veo lamentablemente, de ese modo de vida que antes traté de resumir. Es decir, está bastante alejada de esa pasión, de esa vitalidad propia de ese ideal de universidad que estaba comentando. Porque generalmente está signada por el recitar una serie de conceptos, de categorías que pretenden ser aplicados y que tienen que ser cumplidos en un tiempo fijo, y que realmente, a mi modo de ver, están bastante alejados de ese permitir aprender propio del enseñar. Ahora, cabría entonces aquí preguntarse, en esta condición, si este es el caso,
y yo creo que lo es, y alguna investigación con cierto rigor y otras sin mucho rigor. La con cierto rigor han sido una serie de investigaciones particulares que he tratado de conducir, y la de sin mucho rigor es mi propia experiencia, unos cerca de 50 años ya tratando de enseñar y haciéndolo mal. Me dice que este es el caso. Y si ese es el caso, entonces, ¿de dónde, cómo hacer surgir, cómo darle vida a esa idea de universidad, cómo insuflar vida en nuestras instituciones universitarias? Y yo pienso que una posible respuesta, y esto me vuelve a llevar al comienzo, me vuelve a llevar al testigo que Alfonso me entrega al final de su charla, es mediante un modo de enseñanza-aprendizaje que propicie y facilite la generación de la vida propiamente universitaria. No solamente que permita aprender, como la cita que Alfonso proporciona, sino que permita, que facilite, que propicie, no que permita, que propicie y facilite la generación de la vida universitaria. Y entonces, allí pues volvemos otra vez a girar en torno a ese dicho. Ya les decía, en la Universidad de Ibagué, aparte de lo ya dicho, aparte de lo más visible, aparte de todo ese territorio que dibujó Alfonso narrativamente, se siguen sembrando semillas, y creo que se siguen sembrando muchas semillas. Una muy pequeña es en la que yo estoy contribuyendo. Y esa es un modo de enseñanza-aprendizaje. Ese modo de enseñanza-aprendizaje está, a mi modo de ver, en lo más profundo, fundado en las epistemologías de la sistemología interpretativa y la del observar de Maturana y Varela. Y en lo inmediato está fundado en 3 fuentes. Y yo quisiera comenzar por esas fuentes inmediatas. No me voy a referir al fundamento más profundo en esta charla, sino a esas 3 fuentes, a esos 3 fundamentos, preferiría decir, más inmediatos, que me gustaría imaginar como tres fuentes de ese modo ideal de pensar, actuar en la enseñanza, que es un posible modo ideal de pensar, actuar en la enseñanza. Esas fuentes nocionales a las que me refiero son una concepción no instrumental del lenguaje, una concepción biocultural del ser humano diferente a la que nos entregan desde la modernidad y que sigue jugando un papel muy importante, y que creo yo que buena parte de los procesos de enseñanza siguen esa concepción. Igualmente sigue una concepción instrumental del lenguaje. Y finalmente, la experiencia inquisitiva activa, lo mencionaba Alfonso esta mañana, la idea de investigación-acción, en una escuela que creamos dentro de un proyecto de educación de la sistemología interpretativa. Esa escuela se llamó Paideia, duró 10 años en sus funciones y aprendimos mucho con ella. Bien, veamos rápidamente cada una de ellas. Y me voy a primero a mencionar muy brevemente la concepción biocultural del ser humano, es decir, esto, lo que está en el centro. Esa concepción biocultural del ser humano es la siguiente y se da por contraste a la heredada desde una larga tradición en el pensamiento occidental. No solamente retomada en la modernidad, sino ya iniciada hace mucho. Y es que la idea de que el ser humano es un ser racional, entre comillas, que siempre piensa primero y actúa después, que lo que hace es que aplica su conocimiento, y su conocimiento se entiende como conceptos, como teoría que se aplica,
y que nosotros los humanos somos así y por eso es que nos distinguimos de los animales. Y sin embargo, la concepción que yo creo que le sirve de fundamento a esta idea de enseñanza-aprendizaje, y en la que yo creo, y me parece que es la que se deriva de buena parte de todo el pensamiento desde finales del siglo XIX, siglo XX y lo que va del XXI, de lo más notable de ese pensamiento, es que nosotros seres humanos somos seres racionales, pero nuestra racionalidad es una racionalidad cultural. Es decir, somos seres culturales. Nosotros, en nuestra vida, desempeñamos papeles. Papeles dentro de guiones culturales que voy a llamar juegos. Dentro de prácticas culturales que nos toca desempeñar un cierto papel. Y que la particularidad de cada uno de nosotros es mínima realmente dentro de esa especie de territorio que heredamos de la cultura y en la que nos toca desempeñar un cierto papel que hacemos en base a todo eso que heredamos desde antes de nacer y que está impreso en el lenguaje en el que nos hacemos como seres humanos. Y en nuestra corta historia, como en nuestra corta ontogenia, vamos a usar la palabra biológica, en la que hemos hecho nuestra particularidad. Bueno, esa concepción es muy diferente de la otra concepción, y esa concepción da ya una pista, una idea de que el modo de enseñar no puede ser suponiendo un ser racional en el otro sentido de la palabra, un ser que es un ser que se mueve en lo conceptual, en lo teórico, para luego aplicar, pongo entre comillas la palabrita aplicar, como se aplica una cura a una herida, aplicar ese conocimiento a cualquier situación. Nosotros simplemente actuamos, y actuamos como lo hace un jugador en cualquier juego. Actuamos como lo hace un nadador que se lanza al agua y comienza a nadar en cualquier estilo. Actuamos como actúa un tenista cuando responde la pelota y no simplemente está pensando qué concepto va a usar o qué fuerza le va a imprimir el brazo o qué ángulo le va a imprimir a la pelota, sino que juega. Bueno, la mayor parte de nuestra actividad es de esa manera. Hemos sido entrenados en prácticas y actuamos de acuerdo con las prácticas. Somos jugadores dentro de prácticas, dentro de juegos en los cuales nos desempeñamos. Esta concepción de biocultural del ser humano está íntimamente ligada a una concepción de lenguaje no instrumental. Y para esquematizar esa concepción no instrumental del lenguaje, permítame hacer un contraste con una concepción instrumental del lenguaje. En la concepción instrumental del lenguaje, muy esquemáticamente, nosotros tenemos y usamos un lenguaje como instrumento para la transmisión de información. Eso, en parte, resume una idea básica de esa concepción del instrumental del lenguaje. Pero por contraste, en una concepción no instrumental del lenguaje, nosotros tenemos un lenguaje solo en la medida en que un lenguaje nos tiene a nosotros. Es decir, que es más válido decir que un lenguaje nos tiene a nosotros, y gracias a que un lenguaje nos tiene a nosotros, nosotros tenemos la posibilidad de decir que nos tiene un lenguaje, que tenemos un lenguaje. En la concepción instrumental del lenguaje nacemos como seres humanos que podemos adquirir un lenguaje como se adquiere otro instrumento. Es decir, que estamos ya listos y aprendemos el lenguaje como se aprende o se adquiere, como si fuera un simple instrumento, como se adquiere otro instrumento. En la concepción no instrumental del lenguaje, nosotros nos vamos construyendo como seres humanos. Nos vamos constituyendo como seres humanos en la medida en que vamos asimilando un lenguaje. Y ese proceso de constitución va a lo largo de toda la vida. Se enlentece, es cierto, en un cierto momento, pero va en continuo proceso de construcción. Y el último punto de este esquema, en la concepción instrumental, utilizamos el lenguaje. Es decir, hablamos, escribimos, escuchamos, leemos, etcétera,
como utilizamos cualquier instrumento. Y en cambio, en la concepción no instrumental, el lenguaje nos constituye, tal vez podríamos decir que nos usa. Muy bien. Ahora, veamos con respecto a esta concepción no instrumental del lenguaje, un modo de especificarla. Ese modo de especificarla lo voy a tomar de la segunda gran obra de Ludwig Wittgenstein, que se toma normalmente como un giro en el pensamiento de Wittgenstein después de el modo de pensar, de escribir, de reflexionar propio del Tractatus. Y ese es el de las investigaciones filosóficas y de otros textos adyacentes a las investigaciones filosóficas, pero que son de ese periodo. En las investigaciones filosóficas, Wittgenstein dibuja una idea, una noción que llama juego lingüístico. Y yo diría que es una noción básica en todo el desarrollo de las investigaciones filosóficas de Wittgenstein. Y de nuevo del pensamiento a lo largo de ese periodo. Para entender eso que llama juego lingüístico, vamos a pensar primero qué ocurre en la actividad que se da en cualquier juego. En cualquier juego, por ejemplo, imagina un experto jugador de fútbol, uno de ajedrez, uno de tenis en pleno juego. ¿Qué está haciendo ese jugador? Bueno, ya lo mencionaba. ¿Qué hacemos cuando juega? ¿Qué hace el jugador cuando juega? Se desempeña. No piensa de manera explícita todas las jugadas. Simplemente actúa, se desempeña jugando. En ese sentido, el juego lingüístico es un modo de actuar, hablar, un modo de desempeñarse, un modo de hablar entretejido con un modo de actuar. El modo de actuar le da sentido al modo de hablar y el modo de hablar le da sentido al modo de actuar. Y ambos permiten el habla y la acción dentro de esa modalidad de juego. Yo quisiera, en esa concepción de juego lingüístico, añadirle una idea que va a ser importante para la idea de enseñanza, y es la del lenguaje básico. Y voy a llamar lenguaje básico al sistema de juegos lingüísticos practicados por la mayor parte de los miembros de una sociedad. Es decir, es eso, ese modo en el que ustedes se dispone, cada uno de ustedes se dispone a hablar y actuar cuando está ante un extraño dentro de su propia forma cultural, de su propia etnia, de su propia sociedad. Ese otro miembro puede ser el carnicero, el taxista, el colega universitario, cualquier otra persona, y usted trata de establecer comunicación, de hablar, usted entra dentro de una serie de juegos lingüísticos, que son los juegos lingüísticos más propios de su cultura, de su etnia. Y eso es lo que voy a llamar lenguaje básico. Es decir, vamos a imaginar ese lenguaje básico como un solo juego lingüístico. Ahora, sobre ese lenguaje básico, el proceso educativo se puede ver como un modo de ir construyendo juegos lingüísticos más especializados. Por ejemplo, los juegos lingüísticos propios de las matemáticas y toda la matemática, tal vez como un gran juego lingüístico. El juego lingüístico se va construyendo sobre el lenguaje básico idealmente. Es decir, tendría que construirse sobre la base del lenguaje básico originalmente. ¿Qué implicaría ese modo de enseñanza que decíamos que nos permitiría insuflarle vida a las instituciones universitarias? Bueno, precisamente sería un modo de enseñanza en el que los juegos lingüísticos especializados se vayan constituyendo sobre el lenguaje básico. Es decir, como decía Alfonso en un momento esta mañana,
que tengan sentido, que se construyan con sentido, que tengan sentido para el joven, pero también que se tengan sentido para nosotros, los pretendidos profesores, maestros que estamos intentando enseñar. Es un juego, los juegos lingüísticos van creciendo sobre esa base, tienen sus fibras estrechamente enraizadas en esa base. Ese sería un modo ideal de enseñar. Sin embargo, lo que hacemos normalmente en la escuela, en la universidad, es algo diferente. Lo que hacemos en la universidad es que intentamos construir esos juegos lingüísticos en el aire. Por eso comenzamos por conceptos, explicamos los conceptos, dibujamos la forma de una ecuación, le decimos al niño o al joven que una ecuación es eso que está ahí en la pizarra, y de ahí en adelante le enseñamos una técnica para despejar la incógnita, y nunca el joven aprende el sentido de una ecuación, ni aprende el sentido de una fracción, sino que aprende a sumar o a multiplicar fracciones sobre la base de una receta, pero no porque entiende que es una fracción o que es un porcentaje. Bueno, ese es el modo de enseñar que practicamos generalmente en las escuelas y en las universidades. En la modalidad de enseñanza que tiene sentido, en la modalidad de enseñanza que yo diría que le trata de dar vida a la universidad, que contribuye con la vida de la universidad, que contribuye a despertar esa pasión por el saber, es una modalidad que, por el contrario, tiene que ser tal que los nuevos juegos lingüísticos se edifiquen sobre la base del lenguaje básico. Yo hablé de un tercer elemento, de una tercera fuente de ese modo ideal posible de pensar, actuar en la enseñanza, que es la experiencia en esa escuela que fundamos en Sistemología Interpretativa, que tuvo por nombre Paideia, y que funcionó durante 10 años. Y muy breve lo que voy a decir sobre esa escuela. En ella, la idea inicial que tuvimos, y en la que estuvimos trabajando varios años, fue la de construir la enseñanza a partir de narraciones, a partir de narrativa, a partir de cuentos y novelas. ¿Y por qué de cuentos y novelas? Porque el cuento, la novela, la narración, el haber sido, al que me refería al comienzo de la charla, que puso en práctica Alfonso esta mañana, ese haber sido le da sentido a lo que ocurre en cada momento. Es entonces sobre la posibilidad de una narración, sobre la posibilidad de una historia que podría aparecer con sentido un cierto conocimiento. ¿Cuál era entonces la idea simple de ese diseño inicial de Paideia, antes de que Paideia funcionara, antes de que pensáramos en crear Paideia? Era poder ir creando textos en los cuales, a partir de la lectura de cuentos o novelas, tratábamos de buscar cuentos de buena literatura y novelas de buena literatura, de narraciones de buena expresión literaria, de riqueza literaria. A partir de esas narraciones, ir insertando contenidos temáticos. La narración podía ser cualquiera, no importaba cuál. Por ejemplo, el niño estaba corriendo por la pradera y en ese momento encontró de frente una vaca, se asustó mucho, se resbaló, se cayó, se golpeó, se deslizó por la grama que estaba húmeda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese cuento podríamos introducir una cantidad de modalidades diferentes. Por ejemplo, la idea de lo que significa una pradera, la idea de lo que significa la vegetación en la pradera, la idea de golpearse y las consecuencias para el organismo, para el cuerpo humano de golpearse, el deslizarse por la grama o la paja mojada
y todo el fenómeno físico del deslizamiento. Bueno, no importa, el ejemplo se me acaba de ocurrir. Cualquier fragmento de un cuento, en ese fragmento se puede introducir, se puede enriquecer con contenidos temáticos que van siendo guiados por ese fragmento. Esa es la idea básica con la que comenzamos el diseño. Pero una vez que creamos la Escuela Paideia, descubrimos algo muy importante, que aparte de este modo de enseñanza basado en cuentos, había que trabajar con juegos. Y eso de los juegos comenzaron simplemente con los juegos que llamábamos juegos del patio. La Escuela Paideia tenía su sede en una casa colonial. Algunos de ustedes lo conocieron porque la primera, el Aptis, fue precisamente aquí en Mérida, y fue vinculada con esta experiencia de Paideia. En esa casa colonial tenía un patio, y en ese patio realizábamos juegos. Y esos juegos, a mí se me ocurrió la idea de empezar a conducir esos juegos, tratando de que esos juegos enseñaran algo. Y en la medida en que eso fue ocurriendo, descubrí una mina inmensa en esos juegos, porque mediante el juego se podía ir enseñando. ¿Y cuál es el principio básico de eso? Es que mediante la acción del alumno, ir tratando de sembrar en esa acción las intuiciones, óigase bien, las intuiciones básicas que darán lugar a la construcción de un juego lingüístico. Es decir, que es la acción del alumno dentro de un juego cuyas reglas iniciales se piensan, se programan, se plantean, la que a partir de ese momento va a ser el inicio de un proceso activo, interactivo y iterativo en el que se va a conducir el proceso de enseñanza hacia un cierto horizonte, y yo no digo a una meta específica, a un cierto horizonte de lo que se quiere enseñar. Es decir, es haciendo participar a esos jóvenes inicialmente en un juego que ojalá tenga mucha vinculación social, en el que estudiantes y profesores se van a vincular en el juego y en el que van a actuar, y en el que el profesor, lo más sutilmente posible, va a ir conduciendo el juego con interacción con los estudiantes de manera tal que se vayan acercando a la construcción sobre la base de su intuición del conocimiento. Y eso significa que el proceso de aprendizaje es el inverso del que usamos actualmente. En lugar de ir del concepto a lo que llamamos aplicación, vamos a ir de la intuición, y eso quiero decir, con intuición quiero decir la experiencia inmediata, a la noción, que es algo así como el concepto antes de que se formalice, y finalmente al concepto. Es decir, que el concepto tenga tierra, que el concepto tenga sentido, que el concepto se edifique en la intuición que se genera en el joven mediante su acción, y que poco a poco entonces va llegando finalmente al concepto. Y esa sería una educación con sentido. Mi pequeñísima contribución en la Universidad de Ibagué, posible gracias a la muy agradable y generosa invitación de su rector, y yo diría de todo el ambiente universitario, de todo su personal, es el de, en una primera etapa, tratar de entrenar un grupo de jóvenes profesores en este modo de enseñar. Este modo de enseñar, este modo de entrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que se permite aprender, en el que se intenta permitir aprender, como decía el dicho estafeta con el que comencé. En eso
estoy trabajando actualmente. En eso, pues, ojalá pueda continuar colocando mi granito de arena por un rato más. Y, pues bien, solamente me queda agradecerle su tiempo y ojalá su pregunta, su discusión cuando llegue el momento, que entiendo que será mañana. No sé si de una vez, Alejandro, vamos a hacer algo al respecto. Y muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, habíamos contado que íbamos a estar acá hasta las 5:30. Son las 16:22 y las 4:22. Ya que tenemos una hora para preguntas y respuestas, no solamente para la presentación de la ONCE, sino para la presentación de Alfonso de esta mañana. Quiero sí pedirles a los que vayan a participar con las preguntas y respuestas que sean de aclaratoria con respecto a la presentación que hemos escuchado, y no necesariamente de entrada al debate, para dejar el debate precisamente para mañana, para que no dure el tema del debate. Y más bien, preguntas orientadas a que Alfonso y o Ramsés, terminen de dibujar algunos aspectos que consideremos que puedan ser importantes, tenerlos claros para la ley. Creo que vamos a abrir el derecho a palabra presencialmente y también virtualmente. Lumeré va a estar administrando el derecho de palabra, espero. Total que usen la señal de costumbre de levantar la manito virtual aquí para ver a las preguntas. Total que les recuerdo que tenían preguntas de aclaratoria, comentarios con respecto a la situación de Alfonso Rey esta mañana, y Pedro Villasana y Luis Alarcón. Hay una pregunta que tenía para Alfonso, y es que mirando el recorrido que vamos a hablar esta mañana, a ese transitar por esos acuerdos, que ha acumulado resultados espectaculares. Yo comienzo por felicitar esa experiencia que nunca había tenido oportunidad de conversarla contigo. Pero me preocupa los indicadores que se puedan estar utilizando para el impacto que tenga esta experiencia. Específicamente me refiero a un indicador que tú señalaste, por eso lo voy a traer, que es el indicador de pobreza. De pobreza en la región, en el territorio. Era algo de 12.3, algo así, recuerda. ¿Sí? Y que era superior al indicador nacional. ¿Sí? Después de 11 años, ¿entiendes?, de la experiencia, ustedes le han dado seguimiento a ese indicador que lo utilizan al principio como referente para calibrar. No estoy hablando de medir, pero sí calibrar el impacto que esto puede haber tenido en la región. Recuerdo, además, haciendo la salvedad de que no estamos creando el país de las maravillas, mucho menos, sino que eso está en el contexto de la Colombia y de la América Latina y del mundo, ¿sí? Y que por lo tanto no funciona como una isla. Pero que sin embargo, de acuerdo a cómo está planteado, y habiendo tomado ese indicador inicialmente, ¿cuál es el indicador que se está utilizando para medir el impacto? Más allá de lo que las personas que están participando del proyecto van percibiendo. Rey. Gracias, Pedro, por la pregunta. Tal vez lo abordaría en dos formas distintas. Una, no existen realmente indicadores hoy en día que permitan hacer ese seguimiento.
Porque ese indicador, me referí, es un indicador agregado. Mientras que nuestra práctica experiencial es focalizada, está localizada en los municipios. Esa cifra que aparece acá es el departamento. Y como toda cifra que pretende ser una representación grupal, pues dice muy poco a nivel local. Es decir, no tenemos cifras para hacer esa medición de impacto a nivel local, que es en donde realmente estamos concentrados. ¿Qué estamos haciendo para obtener esas cifras? Nosotros tenemos un proyecto que coordinamos en la ciudad de Ibagué que se llama Ibagué ¿Cómo Vamos? Y ese proyecto lo que busca es generar espacios de diálogo entre ciudadanía y administración municipal, entre el gobierno municipal y la gente que vive en la ciudad de Ibagué. Y ese diálogo se hace a través de dos tipos de mediciones. Una son encuestas de percepción que hacemos a la comunidad en todos aquellos ámbitos en los que uno puede entender el desarrollo y el buen vivir de la gente, económico, social, seguridad, justicia, etcétera, etcétera. Y esas encuestas siguen una conjunto, una batería de indicadores que se han normalizado en Colombia. Ese conjunto de indicadores se llama así, los ¿Cómo Vamos? Y se aplican en 25 ciudades distintas. Nosotros la aplicamos en Ibagué hace 10 años. Eso lo que nos permite es entender cuál es la percepción de la ciudadanía, la que vive en Ibagué, con respecto a su calidad de vida en todas estas dimensiones. Y luego lo que hacemos es medir o tomar los indicadores que utiliza el gobierno, en salud, en justicia, en educación, etcétera, que es lo que en principio mide la gestión de ese gobierno en particular. Y con esos dos generamos un contraste. Y lo que hace la universidad es abrir espacios de diálogo entre la gente de la ciudad y la administración. Contrastamos esos dos. ¿Qué buscamos con eso? Que los alcaldes y las alcaldesas tengan algún mecanismo de realimentación para saber el impacto que tienen sus políticas de desarrollo. Es el impacto que está diciendo, en este caso, de la alcaldía. Y de esas diferencias, lo que los alcaldes hacen es o ajustan sus prácticas de desarrollo de su gobierno, o hacen algo para que la percepción que tiene la ciudadanía de lo que está ocurriendo cambie, porque a veces ocurre eso. Esos indicadores los tenemos solo a nivel de Ibagué. ¿Qué estamos haciendo ahora? Y apunta a la pregunta tuya. Estamos planteando un proyecto que se llama Tolima ¿Cómo Vamos? En el que vamos a empezar a recoger indicadores municipio a municipio de los 47 municipios del departamento. Y vamos a manejar indicadores de los dos niveles, de encuestas de percepción ciudadana, pero local. Es lo que está pensando el ciudadano que vive en cada uno de los 57, 47 municipios del departamento, o sea, en su localidad, en aquellos ámbitos correspondientes a su vivir cotidiano, que cambian de municipio a municipio. Y vamos a tener información sobre lo que hacen los alcaldes. Esa información en Colombia no existe a ese nivel. No hay nadie que recoja esa información. Solo hay una entidad a nivel gubernamental, que es el Departamento Nacional de Estadística, que se llama ya, que recoge esa información una vez cada 5, 7, 8 años. La agrega y la presenta agregada 2 años después. O sea que la información que uno recibe es completamente desueta, desactualizada. No permite hacer ese contraste que tú estás diciendo. Yo no podría utilizar esa información para tratar de hacer ajustes en lo que estamos haciendo. Por eso necesitamos crear nuestra propia observación directa. Entonces, para sintetizar la respuesta a tu pregunta es, no hacemos ese contraste porque no tenemos información para hacer. ¿Qué estamos haciendo? Montando un sistema de observación para recoger la
información de la ciudadanía de manera, aquí no inmediata, pero sí semestralmente. ¿Quién hace eso? Sería la pregunta. Porque yo necesito tener un grupo de personas entrenadas para recoger información de la ciudadanía permanentemente. Pues lo hacemos con los estudiantes de Paz y Región. Porque ellos están allá permanentemente todo el tiempo, como dije esta mañana. Entonces estamos dedicando un grupo de esos estudiantes de Paz y Región para entrenarlos a recoger la información de todos aquellos indicadores que en principio deberían ser modificados por la praxis que hace la universidad con los estudiantes de Paz y Región. Ahí estamos. Una pequeña cosa. A mí me llamó mucho la atención cuando tú comienzas tu intervención, tú hablaste de que esa era la ciudad musical de Colombia, pero que además ahí vive gente feliz. ¿Okay? Entonces, yo a propósito hablé esto de una maravilla un poco para despistar, perdóname esa, pero pensar en que la construcción de indicadores que se escapen de esa lógica instrumental de la que hablaba Ramsés, indicadores que sean capaces de captar, de comprender los nuevos sentidos de vida que se van construyendo en la ciudadanía, en ese ejercicio de ciudadanía que se está permitiendo con la práctica que está haciendo la universidad. Entonces, el indicador de felicidad seguramente no va a estar en los cuadernos del DANE, como tú lo mencionabas, porque quizás es algo que no le interesa, si la gente es feliz o no. Y bueno, ¿quién dice que es ser pobre o que es ser rico? Bueno, eso, y creo que esto va más allá, o sea, trasciende a esos indicadores. Por supuesto, en principio, en el proceso de construcción, para utilizarlo como contraste, espejo, tienen alguna utilidad, pueden tener alguna utilidad, pero yo lo que aliento es a la construcción de indicadores desde la propia gente, desde el sentir, desde esa vida que se va generando en la construcción de ciudadanía. Perdónenme. Gracias. Bueno, vamos a contestar esa. Sí, porque la respuesta mía tenía dos partes. La primera era la ausencia de indicadores. ¿Y qué estamos haciendo? Llevando el proceso de construcción de indicadores y medición a nivel local y hacerlo de manera semestral. Pero la segunda parte de la pregunta apunta a que a mí realmente la lógica misma de actuar a partir de medición de indicadores es ajena a la manera en que yo pienso el desarrollo. Porque como les dije, se está moviendo a una concepción de desarrollo entendida como desarrollar capacidades locales. Entonces, en la medida que uno logre llevar esto al extremo, prácticamente desaparece el sentido del semestre de Paz y Región. O sea que en última instancia, para mí, el máximo nivel de efectividad del programa es cuando desaparezca. Porque en ese momento, las comunidades han desarrollado su propia capacidad de desarrollarse. Y eso implica su propia percepción de cómo miden su propio desarrollo. Esa segunda es a donde apuntamos. Y por eso a mí, digamos que no me interesa mucho concentrarme en lo que son estas construcciones de indicadores. Igual lo vamos a hacer porque necesitamos tener alguna idea de qué está pasando, pero no es el propósito de lo que queremos. Ulises. No sé si me voy a salir de lo que solicitaste al inicio. Bueno, si te sabes no hay problema. Hay libertad. El desarrollo es libertad. Lo que sí quedó, Ulises, puede hacer un poquito más de volumen para que te escuchen. Claro. Yo puedo hablar muy fuerte cuando Oye, bueno, mi pregunta básicamente es para Alfonso, pero también a lo mejor toca un poco a Ramsés desde la perspectiva. Tú has hablado de un proceso de transformación de la universidad a través de ya 10, 11 años. Mi pregunta básicamente apunta a las personas de las cuales he hablado poco, quizás, que son los profesores.
gente. La gente que trabaja en la universidad, los profesores, cómo han tomado ese proceso de transformación, cómo lo han vivido y cómo lo están viviendo, porque según tengo entendido, se siguen ellos capacitando, ¿verdad?, en estos procesos de transformación que están realizando. ¿Cuál ha sido la postura de los académicos en este trabajo de transformación universitaria? Entendiendo, yo así lo he estudiado, decía en el año 76 en su libro de Psicología Organizacional que las personas son reticentes al cambio. Por ahí he escuchado otras teorías que eso no es verdad. Yo tengo más de 37 años de vida laboral y yo creo que sí las personas son reticentes a los cambios. Entonces, mi pregunta va hacia la perspectiva de los profesores, cómo se han comportado, qué es lo que han hecho ellos, ¿cierto? Si han acompañado este proceso de cambio, o la masa, ¿cierto?, ha sido reticente. La masa me refiero a un grupo, ¿cierto?, un conglomerado de profesores dominante del 100%, a lo mejor el 80%, ¿cierto?, es reticente, y el otro 20% sí acepta cambio, desde la perspectiva de que siempre hay pioneros, ¿verdad?, las modificaciones de la conducta humana. Esa es mi pregunta. Gracias, Ulises. Tal vez mencionaría que en la respuesta hay que incluir a todos los que trabajan en la universidad, que no son solo profesores. Los profesores son un porcentaje de las personas que trabajan en la universidad. Entonces, son minoría con respecto a toda la estructura de la universidad. Entonces, tenemos 450, casi 500 personas trabajando y 170 y pico son profesores. 70 y algo son profesores. Perdón. 170 y algo son profesores. Sí. Porque el proceso de cambio o de transformación que mencioné ha sido no de la parte académica, ha sido de toda la universidad. Ahora yo escogí tres historias que involucran a profesores, dos de ellos que involucran a estudiantes, involucran a administrativos de la universidad. Tú decías, las personas son reticentes por naturaleza al cambio. Yo diría, eso es cierto, a menos que quien impulse el cambio sean las personas. Es el punto que hoy directamente Ricardo ha estado trabajando. Entonces, en la medida en que uno plantea un proceso de transformación, a través de concebir un futuro que implica un cambio, comunicarlo y luego hacer lo posible porque la gente cambie, esos procesos no van a cambiar, porque de entrada generan una resistencia en dirección opuesta. Pero si lo que hacemos es involucrar a las personas en definir qué es lo que se quiere hacer, planteando dificultades latentes actuales, o sea, problemáticas vigentes que uno puede demostrar, ese proceso de transformación surge de la gente misma, tanto de profesores como administrativos. Y el rol de las directivas es facilitar que eso ocurra. Yo en varias ocasiones he dicho que el rol que estoy desempeñando hoy en día como rector de la universidad, yo lo podría sintetizar en lo siguiente. El primero, motivación. Yo motivo a la gente. Segundo, algo así como incitación. Propuestas que son disruptivas. Pero con la idea de, ¿y por qué no? Y tercero, seducir. ¿Qué no logra seducir? Motivando a la gente, el siguiente papel es dejar que eso pase. O sea, quitar todas las barreras que impiden que ese movimiento de cambio ocurra. Así entiendo yo el estilo de liderazgo en el que yo estoy metido. Entonces, fíjate lo que te decía yo, o mencionaba yo al comienzo, de un cambio curricular, que fue el arranque del semestre de Paz y Región. Ese cambio curricular duró 3 años. 3 años en discusión. Yo mantuve la dinámica de la discusión, con esas 2 restricciones que dije al comienzo. Y finalmente, pues, se llegó a un acuerdo en todos los programas académicos de la universidad. Por supuesto que siempre que se llega a un acuerdo, hay personas que están en desacuerdo, incluyendo profesores que no quisieran o no quisieron moverse en esa dirección. Pero
son la minoría, porque finalmente toda la malla curricular cambió. Y Paz y Región arrancó. Y al arrancar, pues nuevamente había mucha incertidumbre de eso, qué significaba, cómo se podía materializar. Pero en el proceso mismo, la gente se va sumando. Llevamos ya 12 años en Paz y Región, está como semestre completamente consolidado. O por ejemplo, lo que dije también que estamos haciendo en este momento, crear institutos de investigación y centros de pensamiento. ¿Cómo se empieza a hacer el cambio? Invitando a los profesores que quieran constituir un instituto de ingeniería. Entre 8 propuestas, todas originarias de profesores de la universidad y de profesores. Pero cuando yo tomo las 8 propuestas y sumo el número de profesores, ahí no está el 100% de profesores. Hay ahorita 70 profesores metidos ahí, son 170. ¿Dónde están los otros 100? Están ahí, expectantes, esperando. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a seguir trabajando con estos 70. Voy a empezar a constituir los institutos y los centros. Voy a empezar a mostrar que el trabajar y el vivir en institutos y centros es mucho mejor en términos de calidad de vida de las personas que trabajan allí que de los profesores que están en facultades. Y poco a poco esos profesores se van a ir moviendo. Ese es el tipo de gestión del cambio del que estamos hablando. Muchas gracias. ¿Rosé va a querer comentar algo? Jacinto, Sí, pero Rosé, como era parte de la pregunta. El profesor tiene una mano levantada, ¿eh? Sí, sí, yo sé, pero Rosé fue directamente interpelado con Lice. Sí, sí. Ajá, Rosé, ¿vas a comentar algo? Muchas gracias, Ulises, por la pregunta. El punto de mira mío es necesariamente diferente al de Alfonso, porque Alfonso está pensando desde su posición de rector, desde eso que acaba de describir, que es lo que consiste fundamentalmente su función, y creo que está muy bien. Y yo estoy tratando de pensar y actuar tal vez más en qué va ocurriendo y cómo puede ocurrir esa condición vital que tiene que encontrarse finalmente con los espacios o que va a encontrar su lugar en los espacios que Alfonso está creando. Por ejemplo, en qué consiste el modo de vivir el profesor, su pertenencia a un instituto, a un centro o a un centro de pensamiento, la relación entre esa investigación que él está haciendo en esos dos entes que están caracterizados por la investigación fundamentalmente y la enseñanza que está realizando para darle servicio a las escuelas de formación. Y que todo además se integre dentro de una forma que es transdisciplinaria. Entonces, yo creo que efectivamente, como dice Ulises, no es fácil. La tarea es difícil. La tarea yo pienso que hay que realizarla permitiendo, Alfonso usó la palabra ahorita, en el sentido que dije al comienzo de mi charla, en poder crear la posibilidad para, en poder además conducir la posibilidad para, pero hay que también estar en el fondo, es decir, estar en la propia actividad, estar en la propia dinámica social en la que eso ocurre, en la que finalmente eso va a ocurrir. Y obviamente eso es difícil. Es decir, eso desde el punto de mira de quien está organizando, dirigiendo, gerenciando la universidad, su posibilidad es la de crear esos espacios para permitir esas posibilidades. Ahora, no necesariamente se van a dar tan fácilmente por esa inercia, por esa cierta inercia al cambio que ocurre. ¿Qué puedo yo ver en mi muy corta mirada, en mi muy corta experiencia, en mi muy limitada visión en la Universidad de Ibagué? Bueno,
Me parece que sí hay gente que se resiste al cambio. Hay gente que la idea del cambio estructural significa una molestia, significa un problema, significa moverlo de su posición. Hay gente que va entrando, que no ve con mala cara eso, y hay gente muy entusiasmada para eso. Eso es, por supuesto, con una visión que no tiene ningún valor estadístico, que no tiene ninguna rigurosidad, sino es mi muy corta experiencia de unos 5 meses, 6 meses en la Universidad de Madrid. Ahora, eso es lo normal. Alfonso, como lo acaba de decir, pues él espera que poco a poco los reacios vayan entrando. Yo digo, ojalá. Jacinto Ávila. Aquí estoy. Ah. En línea. Buenas tardes. Permitan, por favor, primero agradecerles por organizar el evento y darnos el gusto de escucharlos a ustedes, escuchar otra vez al profesor Rancés. Tengo meses sin verle la cara. Es un gusto volver a hacerlo. Mi pregunta, sin embargo, es para el profesor Alfonso. Ahí su presentación es impresionante de varias maneras. Profesor, el contenido es realmente increíble. Es muy bálsamo saber que las universidades pueden lograr ese nivel de penetración en su propio espacio social en Latinoamérica. Pero lo que yo quiero preguntarles es que, bueno, de todas las cosas que podríamos comentar, permítanme una pregunta sobre el aspecto político de gestionar esa municipalización de la universidad en un territorio que tiene, usted dijo, 40 y tantas alcaldías en Tolima, pero además ha ido fuera del departamento a otros departamentos, convenciendo a los alcaldes de sumarse al trabajo que hacen en ese último semestre de carrera de Paz y Región. Y lo han logrado todos, incluso más de los que hay en el departamento. Entonces uno se pregunta, ¿cómo han logrado ustedes sortear, sobrevivir a las agendas políticas particulares, o no hay agendas políticas? No puede ser que no haya agendas políticas particulares de esos alcaldes. Entonces, si puede, por favor, comentar algo al respecto, le estaríamos muy agradecidos. Es una pregunta muy importante, pienso yo, porque por supuesto que hay agendas particulares de orden político, y en un territorio como el tolimense, pues hay conflictos importantes entre ideologías diferentes que allí coexisten. Pero tal vez lo que ha logrado la universidad en estos 42 años es mantener una imagen de independencia crítica. En aquellos momentos en donde ha habido afinidad entre gobiernos locales con respecto al desarrollo del territorio, ha habido una sinergia entre los propósitos de la universidad y los alcaldes correspondientes. Pero en aquellos momentos en donde eso no ha ocurrido, la universidad ha sido muy crítica. Es decir, explícitamente ha sentado su posición en contra de gobiernos tanto departamentales como municipales, incluyendo de la ciudad. Yo creo que la respuesta directa a lo que Jacinto plantea está allí, en mantener la independencia de la universidad. La universidad es completamente ajena a cualquier posición política. Eso no quiere decir que sea apolítica. La universidad está muy interesada, yo en particular, en que los estudiantes se formen políticamente, que participen políticamente. En todos los movimientos estudiantiles que recorrieron el continente y estuvieron en Colombia, llegaron a Ibagué. Y estudiantes de la Universidad de Ibagué estuvieron activos participando en las marchas. Y recibieron de parte nuestra, las directivas y mía en particular, todo el respaldo institucional. Como también lo recibieron aquellos estudiantes que no querían salir a marchar. Esa independencia es fundamental. Por otro lado, el prestigio que ha logrado construir la universidad
lleva a que estemos insertos institucionalmente en todos los niveles de debate de lo público. La universidad hace parte de las discusiones de política de competitividad local. Hace parte de todas las instancias de discusión sobre cómo se destinan los recursos para impulsar investigación. Hace parte de todos los foros y debates que abren los diferentes alcaldes y gobernadores. Es decir, siempre estamos metidos allí, pero siempre con una posición independiente. Eso tal vez es lo que nos ha permitido manejar lo que ustedes probablemente intuyan, las diferentes presiones de orden político con intereses muy particulares sobre la universidad. Esa independencia en la praxis solo es posible si los ingresos de la universidad no dependen de recursos públicos. Y eso lo ha tenido la universidad siempre. Nosotros no dependemos de los gobiernos para nuestra operación, para nada. Y lo digo porque hay universidades territoriales en Colombia que solo sobreviven con contratos gubernamentales. Y el efecto de eso es que es imposible que tengan posiciones críticas. La de Ibagué es completamente independiente. Nuestros ingresos son de otra naturaleza. Entonces, así entonces eso responde a la pregunta. Se congeló Jacinto, quedó congelado con la respuesta. Vamos a darle paso a Bruno entonces. Sí, muy breve. Tú hablaste de conservar ciertos principios transversales durante toda la formación. Dimensiones, perdón, dimensiones. En toda la formación. Y mi pregunta es, aparte de Coursera, ¿hay otros elementos que sirven a ese propósito? Sí, varios. Dependiendo de la dimensión. Ajá. Coursera lo utilicé como ejemplo para la dimensión de dominio de otra lengua. Ajá. La otra dimensión que mencioné fue ética. Y es a través del recurso de los dilemas éticos en cualquier asignatura. Ajá. Perdón, ¿y esos son como problemas planteados durante el percurso de la asignatura? Claro, allí lo que se hace es que aquellos profesores que estén interesados en incorporar la dimensión ética en su asignatura, dicen que deben hacerlo. Pues nuevamente la estrategia nuestra es hacer convocatorias, o sea, invitaciones. Entonces invitamos a los profesores y profesoras de la universidad que quieran incorporar la dimensión ética en su asignatura, que digan que quieren. Los profesores que dicen, yo quiero incorporar la dimensión ética en esta asignatura. Entonces una vez que lo expresan así, es decir, su disposición, como decía Ramsés, es esa, hacer un ajuste en el contenido de su clase para incorporar esa dimensión en lo que sea el espacio de aprendizaje de sus estudiantes. Entra en un proceso de entrenamiento con una unidad que tenemos, donde está sobre todo el área de filosofía nuestra. Y esa área tiene una forma de entrenar a los profesores para que incorporen esa dimensión en su clase particular. Y una vez que el profesor pues termina esa formación, lo incorpora y empieza ya a desarrollarlo. Lo mismo hacemos con las demás. Por ejemplo, la otra dimensión era espíritu emprendedor. Y por espíritu emprendedor entendemos una manera en la cual el joven se para en el mundo y entiende aquello que normalmente asocia como problemático. Y transforma eso que le molesta en oportunidades para hacer otras cosas. Es lo que entendemos un espíritu emprendedor. Aquellos profesores que deseen incorporar esa dimensión entran en un proceso con otra unidad, que es la unidad de emprendimiento nuestra, para incorporar esas prácticas dentro de su asignatura. O sea, hay una unidad por cada uno de esos dimensiones. de esa dimensión. ¿Y cómo? Perdón, disculpe, yo no había levantado la mano. ¿Y cómo dialogan? Y esto va tanto para Alfonso como para Ramsés. ¿Cómo dialogan la construcción de esas unidades que atienden la dimensión
con lo que es sembrar la idea de juegos lingüísticos como estrategias de aprendizaje, porque uno entiende que esa estrategia de aprendizaje cubre la unidad completa, es decir, estudiante y profesor, porque ambos lados de cuestiones tienen que estar aprendiendo. ¿Cómo dialogan? Yo prefiero que Ramsés responda, entre otras, porque el proyecto específico que estamos impulsando con Ramsés, muy de la mano de Ramsés, está concentrado en lo que yo llamo aquí el semestre común, que es el primer semestre de todos los estudiantes. Ahí es donde estamos concentrados. Mi propia intuición, sin conocer mucho de esto en la práctica, es que esos jóvenes que ingresan del colegio a la universidad necesitan un espacio de aprendizaje muy diferente. Claro. Para que esas intuiciones fundamentales, como decía Ramsés, se siembren ahí. Y eso no se siembra con clases tradicionales. Claramente eso no funciona. Luego hay que reconceptualizar, resignificar lo que es un semestre de inicio en la universidad. ¿Cómo reconceptualizarlo? Es justamente el que tiene Ramsés. ¿Qué va a pasar una vez que tengamos ese primer grupo? Yo se lo he planteado a Ramsés, adelante un poquitito, voy en términos de lo que Pedro decía, o sea, un estudio formal. ¿Qué pensamos hacer el año entrante? Si todo marcha, según lo hemos estado conversando, vamos a tener 6 u 8 profesores a los que estamos invitando a que se unan con Ramsés en este proceso de entrenamiento dirigido por Ramsés. Y el compromiso de estos profesores a lo largo de ese entrenamiento el otro semestre, el primer semestre del año entrante, es empezar a rediseñar entre todos ese semestre común. No es que cada uno rediseñe su asignatura, porque la asignatura desaparece como concepto. Es un semestre. Son 6 profesores que tienen perspectivas distintas, pero como grupo, acompañado por Ramsés, van a rediseñar la experiencia completa del primer semestre. Y una vez que se tenga rediseñada esa experiencia, vamos a probarla. ¿Probarla qué consiste? En que los estudiantes del segundo semestre que entren por primera vez a la universidad, vamos a tomar un grupo de esos estudiantes y lo vamos a llevar a este nuevo semestre rediseñado. Exactamente. Y los otros sigan su curso. Y vamos a hacer mediciones con indicadores que nos interese percibir en uno y otro grupo, etc. Al final del año vamos a empezar a hacer contratos. Porque de esa manera vamos a empezar a ver qué tanto impacto está lo que queremos que ocurra en ese semestre diseñado de esta forma frente al tradicional. ¿Qué dice el Ministerio de Educación de eso? No dice nada, porque las universidades son autónomas. Las universidades son autónomas. En Colombia, por lo menos. O sea, todo esto que estoy diciendo, yo no necesito permiso de nadie. Absolutamente de nadie. ¿Ramsés quiere comentar algo? Tengo... Perdón, Iván, Alejandro, yo no oí muy bien lo que tú decías. ¿Qué dialoga? ¿Qué con qué? ¿Cómo dialogan las dimensiones que se definen en el proyecto con la estrategia de aprendizaje que tú estás desarrollando con los profesores? Porque entiendo que la unidad de aprendizaje, la unidad, es decir, quienes aprenden, que son académicos, profesores y estudiantes, eso entra en una relación en la que, ¿cómo entra el tema de la dimensión? Es decir, cómo en los juegos que tú vas a desarrollar, esas dimensiones aparecen. Es decir, la dimensión internacional, todo esto, la ética, la dimensión de espíritu emprendedor, ¿cómo se maneja eso? Porque ahí, me parece, hay un potencial peligro, y es que el hecho de que tenga una dimensión hace que yo no voy a estar construyendo un juego para cada dimensión. Tengo que construir una unidad. Esa no es la pregunta. Buena pregunta. Y me deja pensando la palabra que coges de dialogar, ¿no? Pero yo primero me voy a remitir a la experiencia de Paideia. En la experiencia de Paideia, yo diría, como usando la palabra que se usara con frecuencia transversalmente, o pensado en ese término de las dimensiones. Los jóvenes, los niños, realizaban juegos y realizaban diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, cocinaban o cantaban, o hacían teatro, o
hacían diferentes tipos de actividades y juegos de carrera, etc. Ahora, en todos esos juegos, que había una cierta conducción lo más sutil posible. Se estaba tratando de que interactuaran en equipo o en equipos. Podía haber competencia, diferentes equipos, pero no era un modo de competencia individual, de aprender a sobresalir individualmente, sino era juegos, competencia sana en equipos. Mediante las relaciones que se van dando en el juego, se fue creando un espíritu de fraternidad que a mi modo de ver es uno de los frutos más agradables de lo que ocurrió en Paideia. Porque a diferencia de buena parte de las escuelas, los niños realmente les gustaba ir a la escuela, lloraban cuando no iban a la escuela, los grandes cuidaban de los pequeños, había una integración fraterna sumamente agradable. Ahora, eso seguramente no simplemente fue producto de la organización de los juegos, fue producto, quién sabe, de cuántas circunstancias fortuitas también. Pero el hecho de que, usando el proyecto que estamos considerando de que lleguen esos jóvenes a un primer semestre en el cual simplemente van a estar integrándose en diferentes juegos, y una serie de profesores van a tratar de ir conduciendo dentro de esos juegos hacia cierto tipo de habilidades, de lo que llamó Alfonso esta mañana capabilities, de saber incorporado, me gusta más llamarlo de esa manera, que en el que puedan ir creciendo dentro de esa manera, dentro de ese modo. Los muchachos no van a distinguir disciplina, van a distinguir simplemente habilidades que son necesarias para el juego, que van creciendo con la misma conducción del juego y se van dando con el juego. Y ojalá en un cierto espíritu de fraternidad, de conversación. Alfonso me decía que era muy importante que hubiese esa idea de conversación transversal. Yo no haría algo diferente, no crearía algo como tener aparte espacios de conversación, sino que sucedería dentro de la misma actividad de los juegos. Eso es el modo como creo yo que se puede dar. Y fue así con la experiencia de Paideia. En la universidad es diferente, son mayores, tienen ya ciertas inclinaciones que pueden ser difíciles. Por ejemplo, un profesor me advertía que muchos de esos jóvenes, si no ven que la especialidad de inmediato, el primer día de clase, eso les molesta porque están entrando en una especialidad de ingeniero mecánico, electrónico, estudioso de mercadeo, etc. Si no lo ven así, entonces ya no se sienten un poco como que no están en lo suyo. Bueno, ese tipo de cosas hay que buscar a ver cómo limar de manera tal que esos estudiantes se encuentren en un ambiente que debería ser agradable, que debería despertar esa emoción que decía al comienzo, esa disposición en el que se unen estudiantes y profesores en esa apasionante tarea de buscar el saber juntos, porque lo que se va conduciendo no tiene un camino hecho, el camino se va haciendo al andar, como dice el poeta. Gracias, José. Jesús Lara. He escuchado las dos presentaciones. Soy del área de educación, igual trabajando con niños, el último periodo de la universidad, accidente. Y también dirigí un colegio, durante 5 años. Fui director de un colegio en el que no existían las asignaturas. Respondiendo a la pregunta acá del colega, recibimos ataques brutales del Ministerio de Educación. Lo aguantamos. Fuimos el segundo mejor colegio en sistemas de mediciones con indicadores a nivel nacional, que no nos han interesado. Y creo que lo que se está intentando hacer, lo que se está llevando acá, sobre todo en la pedagogía de los infantes, es tremendamente antiguo. Para nosotros no es un tema, a mí para nada me sorprende. Me agrada que se esté haciendo ahora un nivel de formación nacional.
Pero es una lucha en la educación de los infantes que algunos hemos tratado de sostener y mantener en el tiempo. Lamentablemente la vamos perdiendo por el tema de los estándares y los indicadores que cada vez son más brutales. Y nosotros nos dábamos cuenta de algunas premisas que mientras el infante es más pequeño, es más transdisciplinario. Y mientras más alejado está la educación formal, más mantiene esa naturaleza transdisciplinaria. Y lo que nosotros de alguna manera intentamos hacer, sin forzarlo, es mantener esa naturaleza con la que él se desenvuelve en el día a día. Que el colegio se transformará en eso. Y aquí hay una pregunta, podrá ser, quizás para Ramsés, que nosotros el lenguaje especializado no lo entendíamos desde el punto de vista, desde la disciplina o desde la ciencia, sino que nuestra premisa era nosotros ir a especializarnos del lenguaje de la comunidad. Entonces el proceso que nosotros realizábamos era ir a entender cómo el otro se comunicaba, y nosotros nos alfabetizábamos de ese lenguaje para incorporarlo dentro de la comunidad. Entonces no hacíamos esta división ni de lenguaje básico ni de lenguaje especializado, porque creo que son divisiones ficticias para la realidad donde yo existo. Y nuestra tarea fue siempre ir en búsqueda de ese entendimiento. Y también pasó algo muy similar a lo que acá comentaban en la mañana, que generalmente después las propuestas que se realizaban en la escuela tenían que ver directamente con lo que se promovía la comunidad. Estoy hablando de un colegio donde el 80% de los apoderados eran narcotraficantes y el otro tanto porcentaje eran apoderados que trabajaban en la feria. Pero lo que se logró generar ahí, producto de esta alfabetización del lenguaje, que también eso lleva elementos culturales de comprensión, fue que logramos un equilibrio, la manera en cómo nos trabajamos. Y eso fue fundamental para que después los apoderados, que también libraron una batalla contra el colegio, entendieran el por qué las asignaturas no eran el corazón de la enseñanza, sino que el conocimiento, como lo señalaba al principio, es parte de un todo. Lo que nosotros entregábamos era como el espacio para que ese conocimiento pudiera desarrollarse. Entonces, lo comento porque me provoca felicidad que se esté intentando, que se esté llevando a cabo un proyecto de esta nomenclatura, pero también lo comento por este otro aspecto que me llama la atención con respecto al lenguaje, que nosotros tenemos una visión un tanto distinta. Una visión un tanto distinta porque creemos que no somos nosotros los especialistas, sino que desde nuestra visión los especialistas eran la gente de la comunidad, y íbamos con toda la disposición y con toda la humildad a aprender de ellos. Porque en la comunidad donde nosotros nos insertamos existía mucho esta estratificación y esta lejanía que existía con la escuela, era justamente por eso, que la gente se siente incapacitada de creer que puede fundamentar o dar ideas. Nosotros cambiamos un poco ese paradigma y finalmente nos terminamos transformando nosotros, no la comunidad. Que también yo creo que hay un corazón distinto con lo que plantea tú en la mañana. Nosotros no entendíamos a la escuela como transformadora de la comunidad, sino a la comunidad como transformadora. Lo quería acá compartir porque me parece que ustedes están tocando aspectos que son tremendamente interesantes y que ojalá sigan. No sé si han leído el proyecto de Francesco Tonucci, La ciudad de los niños. Ahí tienen un ejemplo buenísimo de lo que es una propuesta educativa centrada desde los niños. Lo invitaría a que la leyeran en tipo para nada teórico, que casi todo lo ha hecho desde la práctica y tiene este proyecto a nivel mundial. Así de ciudadano. Gracias. Gracias, Jesús. Placer. Yo realmente oí muy poco, ¿no?, de la intervención, ¿no? No sé ni siquiera el nombre de quien intervino. Jesús Lara. Jesús Lara. Jesús Lara. Muchas gracias, Jesús Lara. Yo oí muy poco, ¿no? Oí fragmentos realmente. Pero en relación con lo que dice del lenguaje, que entiendo yo que es ahí donde está la pregunta o el comentario, yo creo que en la universidad se quiere enseñar algo.
Es decir, se está tratando de enseñar, digamos, una cierta competencia, una cierta habilidad, una cierta capacidad. Y esa capacidad no necesariamente tiene que ser una capacidad o una habilidad dentro de una especialidad. Es una cierta capacidad general que se enseña en la universidad, que no necesariamente es la del resto de la vida de la gente, sino una cierta forma particular. Pero hay un horizonte. Es decir, se trata de ir hacia algo. El algo que se vaya tenga, esté regido por un programa específico en el cual se va a enseñar cada día tal tema, etcétera, etcétera, no, yo creo que no hace falta llegar a ese extremo, pero sí que hay un cierto horizonte. Ahora, ¿qué es el horizonte para mí? Es el poder enriquecer el lenguaje básico. El lenguaje básico tiene una cierta forma, pero esa forma del lenguaje básico se puede enriquecer con prácticas nuevas, se puede enriquecer con nuevos vocabularios, de manera tal que en general el lenguaje básico ojalá sea más rico, sea más amplio. Es decir, que si lo imaginamos en términos de los diagramitas que mostraba, en lugar de tener una orografía plana, tenga una orografía accidentada, montañosa, etcétera, donde hay una variedad mucho mayor y donde hay una riqueza mayor. Y eso significa, desde ese punto de mira y con estos conceptos, tratar de ir edificando lentamente juegos lingüísticos sobre la base, eso sí, sobre la base del lenguaje básico. Ahora, yo no compartiría la idea de que simplemente sea el movimiento natural del lenguaje básico el que va conduciendo la escuela. Yo creo que la escuela tiene que conducir, o la universidad tiene que conducir. Gracias, Macías. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera comentar esto. Todos sabemos que esto de estar uno conectado y todo lo demás es una tarea que consume mucha energía también. Entonces, tenemos más preguntas ahora. Vamos a cerrar la sesión de hoy y nos vemos mañana a las 10 de la mañana, hora de Chile, cada quien hace cálculo de sus respectivas horas. ¿Qué nos vamos a dedicar? A hacer ya comentarios, críticas y profundizar un poquito más lo que fueron las exposiciones de doctor Reyes y el doctor Mayor. De mi parte, muchísimas gracias porque están ustedes acá. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar acá presencialmente. Gracias por virtualmente. Y entonces será hasta mañana. Saludos, Gabriel. Muchas gracias. Chao. No, porque hay que darle por aquí, María Elena. La manita, tienes que darle por aquí. Aquí. Aquí.